Estamos de regreso y es un gusto darle la bienvenida a Mayra Enríquez. Mayra, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas Y a tardes. Betty Manrique. Ya de regreso. Buenas tardes. Ya de vuelta. Así es. Aquí no las arreglamos siempre, pero es un gusto tenerte aquí y tener tus opiniones, ¿no? Gracias, muchas Nomás gracias. con que Llegamos en safe. con que no me dejen solo un día, ¿no? Sí. Oigan, hoy se está aprobando, se está votando en el Senado de la República, parece que ya pasó en comisiones, esta propuesta de reforma electoral. Parece ser que no es la gran reforma política, como tampoco fue la gran reforma hacendaria, ni estamos viendo que el La momento… financiera. Exactamente, el momento reformista que vive el país se está solucionando con temas muy parciales. Ahora el PRD se baja, la están sacando adelante PAN y PRI y Verde. Y PANAL, atada a la reforma energética, con muchos condicionamientos de los panistas con respecto a cómo quieren las cosas, con el grupo de Gustavo Madero, que luego hablaremos también de eso, porque está muy amarrado, pues, cómo están ahí las situaciones internas en cada uno de los partidos. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador hoy se infartó, ¿sí supieron? No. Bueno, pues les informo. Ingresó a Médica Sur en la madrugada, parece Pues que todo es está se bien. enoja mucho. Y ya lo dieron de alta y hubo una conferencia de prensa hace un Ha de haber rato, estado pero viendo bueno. la sesión. No, pues tenían planeado manifestarse y bloquear el Senado, ¿no? Está llamando a que sus gentes sigan en ese. Pero bueno, esta reforma además amarrada al tema de esta limitación a los institutos electorales locales, ¿no? Que Sí. también nos va a venir acá a mover el tapete. Claro, especialmente a Guanajuato y otros estados de la República que habían dado ya pasos muy firmes hacia la constitución de organismos electorales locales con bastante autonomía, modernos. Vamos, creo que Guanajuato, el IEG, es uno de los institutos electorales que pueden responder con mucha solidez a cualquier cambio. Sin embargo, visto desde el escenario nacional, lamentablemente no todo el país está en estas circunstancias. Hay estados en donde los organismos electorales, están totalmente sujetos al Poder Ejecutivo, con autonomía limitadísima. Entonces, a mí me parece que aquí fue como poner en una balanza qué se hacía, ¿no? Si tomar cierta rectoría centralizada, desde luego esto es un acto de centralismo, pero tomar cierta rectoría centralizada o seguir impulsando a los institutos locales. Y bueno, pues parece que el centralismo es el que está avanzando, ¿no?, en este tema. Bueno, yo creo que es una política en muchas materias. Se está avanzando centralmente en tema de seguridad, ahora vemos en el tema electoral. Preocupante porque esta idea ya la vivimos. Yo en lo personal no podría coincidir con el debilitamiento de los organismos estatales y disminución de atribuciones en lo estatal, solamente porque algunos estados no lo hacen bien. Yo creo que el problema más bien en todo caso sería resolver lo que en esos estados está pasando. Pero son la mayoría, lamentablemente. Yo creo que es un tema donde los partidos políticos se equivocan. Yo creo que finalmente al fin van a terminar operándolo en un territorio determinado y no van a poder eliminar los vicios una vez que esté operando en el territorio. Y este modelo ya lo vivimos hace más de 20 años y vivimos el riesgo que tenía que una sola entidad controlara todas las elecciones. Hasta se cayó un sistema. Entonces creo que es importante reflexionar sobre los impactos que va a tener. No creo que sea la solución, me parece que es una medida centralista efectivamente, pero además me parece que no han pensado en la implementación. Y la implementación requiere actores locales en un espacio determinado y se va a notar la mano de esos gobernadores que influyen y que son lo que están pretendiendo evitar. Al final se va a notar y se va a notar también el debilitamiento de los poderes locales en el tema electoral. Esperemos que no pase nada catastrófico, pero creo que es un enorme retroceso a la democracia en México. No hubiera bastado un mandato legal. Por ejemplo, el tema de género que tanto hemos abordado aquí. Se hace una ley general y se pide que todos los estados homologuen sus leyes y luego se generan mecanismos, a veces coercitivos o a veces se escucha a la sociedad para hacer esto. ¿No hubiera bastado que se normara en la ley la autonomía de los órganos electorales en los estados para quitárselas a los gobernadores? Porque te voy a poner un ejemplo de ti. Esta decisión en Guanajuato, centralista también, del nuevo gobierno perista, de hacer de los delegados de las dependencias federales activistas políticos, que resulta por demás evidente, no está mostrando un ánimo
de profesionalismo, ni de respeto al servicio civil de carrera, ni de sacar a la administración del tema electoral. O sea, ¿qué nos garantiza que con las mayorías que tienen en las cámaras, el PRI, en este caso el Verde, del que tú formas parte, incluso aliados con el PAN, no vuelvan a repartirse los puestos en el Consejo General del nuevo INE y luego ese INE sea un instrumento político? De hecho, así va a ser. Y ya haya cuotas donde de todas maneras van a terminar escuchando a los gobernadores. No, nada lo garantiza. Yo creo que no es posible volver a las fórmulas de hace 20 años porque el país no es igual hace 20 años, no es posible. Sin embargo, yo en este tema debo de coincidir. Lo que traté de hacer hace unos momentos fue explicar que no podemos ver este movimiento nacional desde la óptica de Guanajuato, porque Guanajuato es la excepción en cuanto a la calidad. Y yo diría que aquí también han pasado cosas. Yo recuerdo que Juan Manuel Oliva hizo consejero del IFE al casero de su hija, que le rentaba el restaurante en Guanajuato. El último consejero, Domínguez. Sí, por el que tiraron a la consejera Laura Villanueva. Exactamente. También aquí le metían mano los gobernadores al Instituto Electoral. Sí, desde luego. Y seguramente eso va a pasar, pero con mayor razón. Pero el camino no es retroceder, sino avanzar. Aquí el tema, cuando centralizas todo y además ya los actores locales pierden importancia, que somos los que tenemos la información y sabemos cómo se está moviendo, pues al rato ni siquiera vas a tener esa injerencia. Sí creo que va contra toda política de descentralización, políticas federalistas que deberían de prevalecer aquí en el país, y yo lamento mucho esta decisión, lamento mucho también que el PAN haya apostado por esta decisión, incluso que haya sido el principal promotor de muchas de las cuestiones para la centralización. Creo que va contra incluso lo que habíamos señalado como partido político en todos nuestros discursos y nuestros documentos. Yo creo que es un retroceso y ojalá no pase a más. Yo entiendo, hasta lo que tengo ahorita de información, que no desaparecen los institutos locales, pero no desaparecen, pero efectivamente tendrán una instancia federal que si bien hoy lo que ha sucedido es que hay la instancia federal, el IFE, y los institutos locales en cada estado, y en ciertos momentos ha habido hasta ríspidas negociaciones para la coordinación. Yo fui testigo de cuántas veces ha sido tan complicado que el IEC y el IFE llegaran a acuerdos para el tema de las mesas directivas de casilla, las capacitaciones. Era muy complicado, esta parte era complicada en Guanajuato porque teníamos elecciones concurrentes, en otros estados no, porque las elecciones no eran concurrentes. Entonces, también esta parte ha tenido sus complicaciones y serias, bastante serias. Permanecen los institutos electorales locales, sin embargo, ahora esta relación, que era una relación casi de pares entre el IFE y los institutos locales, hoy será una relación lineal. De subordinación. Así es. Esto es lo que genera, también yo soy partidaria de más bien impulsar el federalismo y no dar marcha atrás. Habrá que ver al final del día cómo queda. No he revisado. Y revisar sobre todo el tema de las elecciones concurrentes, que creo que finalmente ese era el problema. El decir es que hay un órgano distinto que organiza una elección de forma distinta a la del IFE. Entonces, se contraponen ante la sociedad misma la forma en que se organizan. Pero esa era una obligación que ya se tenía en la Constitución desde hace años, de establecer las elecciones en forma concurrente, y sin embargo no se trabajó lo suficiente para que se cumpliera eso. Entonces creo que eso es lo primero que tiene que resolver, es la elección concurrente. Sí, hay un tema muy, muy delicado. Yo escuchaba hoy a la consejera María Marván en una entrevista, el tema de que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones pueda atraer elecciones de un estado, de un municipio o de un distrito. No se dice en base a qué, eso se va a tener que reglamentar, porque si no queda muy abierto. Puede atraer también una parte del proceso, digamos el cómputo, o digamos el litigio postelectoral. Entonces, en diversas partes del proceso, el Instituto Nacional de Elecciones puede generar una intervención en un estado, pasando por encima de los órganos locales. Decía María Marván, hay demasiadas posibilidades abiertas y muy pocas certezas, y eso es contrario a lo que se ha venido tratando de establecer, que tú dices, te comportas de esta manera y hay una sanción. Es más, faltaba entrarle, por ejemplo, al tema de los gastos de campaña, pero otras partes ya estaban muy bien reglamentadas, ahora se queda totalmente abierto. Así, muy bien. Imagínate una táctica de un partido político que diga,
yo no quiero esta autoridad local, genera un conflicto para que intervenga la autoridad central. Ajá, y solicito que se atraiga tal proceso. Sí, la verdad es que me parece que el origen de todo esto es perverso en sí mismo, ¿no? Las reformas de gran envergadura o cortas como sean, las reformas tendrían que verse con la única perspectiva del beneficio de la nación, del avance del país, de lo que nos convirtiera en un México más moderno, más viable, más inserto en un mundo globalizado que nos exige dar ciertos pasos. Pero la verdad es que lo que vimos fue que las reformas se convirtieron en las fichas de negociación entre las distintas fuerzas políticas. Y bueno, hoy vemos que la reforma política tuvo que salir primero porque era condicionada para la reforma energética, ¿no? Y entonces el PRD se baja cuando el PRD sí estuvo en la reforma hacendaria, muy poco el PAN. Entonces pareciera que las reformas están vistas desde la óptica de los intereses insertos en cada una de ellas y se convirtieron en fichas de la negociación de quienes tienen hoy mayor influencia en la toma de decisiones y no están vistas con la óptica de lo que el país necesita realmente, por lo tanto se están quedando cortas. O sea, no es una reforma que sea definitiva, es otro tema del que vamos a estar hablando próximamente, de que lo que hicieron los diputados enredó las cosas, como ya pasó en 2007. Sí, seguramente vamos a tener a lo mejor hasta un efecto similar al de cuando se reformó el acceso a los medios electrónicos por los partidos políticos. Todos los partidos estaban muy orgullosos de las reglas que habían establecido. Creo que les duró el gusto 2 meses antes de que vieran que la implementación era un absoluto fracaso y que finalmente fue en contra de los propios partidos esta reforma. Y el acceso a los medios electrónicos terminó siendo un problema en lugar de una prerrogativa. Entonces creo que puede suceder lo mismo, hay que estar atentos, pero también creo que se ocuparía mucha inteligencia para la implementación, para que no haya más problemas. Creo que eso va a ser lo más importante, estar vigilantes de cómo van a reglamentar y cómo se van a ir transformando estas atribuciones en normas jurídicas, en una ley, en un reglamento. Creo que esa es la parte que habrá que vigilar. Hasta un tema aparentemente tan superficial o no trascendente como el cambio de nombre del IFE, Betty y Mayra. El IFE es una de nuestras instituciones más acreditadas, ¿no? Todavía, a pesar de los vendavales, sí. Es una buena marca. Sí. La van a quitar y imagínate lo que ha costado posicionar al IFE. Bueno, para empezar van a tener que renovar las credenciales del lector, ¿no? El costo económico, estaba yo escuchando que el costo económico de cambiar toda la credencialización ronda los 800 millones de pesos. Me parece que desde luego cuando la cruzada contra el hambre no tiene fondos, no está justificado por ningún motivo. Tendría que ser esto una renovación paulatina en donde durante algún tiempo tengamos 2 credenciales distintas y ambas válidas, porque bueno, por supuesto que me parece que sería uno de los gastos más injustificados derivados de esta reforma. Y como bien dices, Arnoldo, estos son los temas menores, ¿no? Los temas menores es el nombre, la credencial en sí misma, el padrón, listados nominales. Exactamente, pero los temas porque van a validarlos otro ente distinto y no sé si alguien que entra a un nuevo ente esté dispuesto a asumir al 100% lo que produjo otro. Entonces hasta eso habrá que definir. A mí también me llama la atención, yo me quejo mucho de que yo creo que el IFE gasta demasiado dinero en su propia propaganda, me parece excesivo. Ahora no sé si el hecho de que hay un instituto va a significar en este tema del posicionamiento que todavía sea mayor. O sea, al final en las elecciones creo que estaba más promovido el IFE que los propios partidos políticos que estaban conteniendo. Entonces a mí me parece que puede ser realmente muy lesivo para el país y que no resuelve el problema. Al final lo vamos a terminar viendo. Los actores locales van a incidir ahora en espacios informales, en lo oscurito, y ni siquiera van a dar la cara. Pero entonces ni siquiera vamos a poder reclamar porque va a haber otros instrumentos para acceder a la toma de decisiones que no van a ser visibles para el ciudadano. Así es. La meta tendría que ser, no solamente para el gobierno federal, sino para los gobiernos locales, desde hace buen rato, tendría que ser ya la democracia con calificativo, la calidad de la democracia. O sea, nadie duda que en México estamos insertos ya en procesos democráticos, pero ahora el reto tendría que ser la calidad de la democracia, ¿no? Y de qué manera la democracia se convierte en un
en un modo de vivir y no en un momento concreto de la vida del ciudadano y de las instituciones públicas. Una aduana para el reparto del poder nada más. Y entonces la pregunta es, ¿este nuevo esquema va a abonarle a la calidad de la democracia? Yo la verdad es que tengo mis dudas, aunque no dejo de dejar abierta, perdón por la redundancia, dejar abierta esta visión de los institutos electorales, que si bien yo nunca fui observadora como el Instituto Electoral de Guanajuato estuvo yendo de observadora prácticamente todo el país, en ninguna ocasión fui yo, pero sí recibía los reportes de los observadores del partido en el que milito, y al final del día, por eso digo, Guanajuato es casi un garbanzo de a libra en cuanto a la solidez de su instituto electoral, a diferencia de la mayoría de los institutos del país, ¿no? Entonces esta parte hay que dejarla abierta, que visto desde el concepto de nación, esto debió de haber formado parte de los juicios a valorar, ¿no? Vamos a estar hablando de esto mucho tiempo. Así es. Porque la instrumentación en el 2014 y luego la elección en 2015 seguramente van a hacer que las estructuras crujan sí, de este nuevo instituto naciente, si se concreta, que pues, ya falta muy poco. Oigan, bueno, otro tema importante, y nada más decirte que para el instituto que tú presides de Ciencia Política, este es todo un tema, ¿no? Sí, desde luego, me parece que ahí tenemos expertos en el tema, el doctor Juan Russo, Luis Miguel Rionda, me parece que el propio David Martínez, aunque su fuerte es en el tema... Que se vengan un día y platicamos. Que vamos a tener que abrir algo que en este momento como instituto estábamos concentrados en 2 proyectos. Uno era el del diplomado, que junto con otras instituciones, entre ellos el Fondo de Cultura Económica, estábamos promoviendo para el análisis político, darle a los ciudadanos herramientas para hacer análisis. Y el otro tema es el que encabezan Humberto Andrade y David Martínez Mendizábal, con el libro del cual Mayra también va a participar, está escribiendo en este libro, pero creo que lo que está sucediendo nos va a llevar al instituto a abrir un tercer carril en donde no podemos estar ausentes de lo que está sucediendo en este momento. Ya hicimos una presentación en Guanajuato respecto del tema de la reelección, presentando pros y contras de la reelección o de la ampliación de mandato. Que también camina. Sí, así es, el tema de la reelección también camina, y bueno, valorábamos ahí, ¿no? El tema de eficiencia contra el tema económico y desfase de elecciones en cuanto a la reelección o la ampliación del mandato, que ya vimos que lo que camina es la reelección, ¿no? Vamos a ver rápidamente el tema del PAN. Yo creo que más allá de que tú seas panista y tú no, y luego no quieres hablar del otro partido porque dices, luego se meten conmigo también. Luego se meten con mis macetas. El PAN es la tercera fuerza política en la última elección, pero históricamente la segunda durante mucho tiempo. O si desagregamos a los partidos que forman el Frente de López Obrador, sigue siendo la segunda fuerza política y un partido, el único partido que ha gobernado el país además del PRI. Entonces lo que le pase al PAN es un tema de interés nacional y hoy vemos que le pasan muchas cosas, Mayra, y también tú, Betty, que no te excluyas. Sí, no, claro. Esta falta de quórum que ocurrió el viernes, que ya no sé de quién fue culpa porque todos cruzan entre sí acusaciones, el hecho de retrasar la renovación de la dirigencia por varios meses y que le permite a Madero seguir muy atento a lo que pasa en el Pacto por México, el hecho de que están enfrentados duramente en una guerra interna que yo le decía a Ernesto Cordero, no sé si vieron la entrevista el día de ayer, que ya no trata de ideas, sino que trata de acusaciones. Los panistas están descalificando mucho entre sí y nadie está hablando del partido y de qué va a proponer este partido para México después de haber ocupado la presidencia de la República, que se me hace muy importante. Entonces veo una seria crisis en el PAN que creo que nos atañe a todos los interesados en la política, ¿no? Sí, creo que el error fundamental es que en lugar de construir los espacios para que participen los liderazgos del PAN, y obviamente esto me refiero a buscar el acceso al poder, regresar a la presidencia de la República, lo que estamos haciendo es quitar del camino a los que me estorban en el único espacio que a mí me tocó, que es el de un senador o el de un diputado federal o el de un dirigente. Entonces creo que finalmente estamos destruyéndonos nosotros mismos, no estamos formando liderazgo, pero sobre todo a mí me parece que estamos dejando fuera la idea original de cualquier partido político, que es el instrumento de la ciudadanía. Creo que al final el tema es que Acción Nacional ahora está concebido por muchos que tienen posibilidades de decisión y que tienen incluso posiciones de mando,
cargos directivos, lo están visualizando como un asunto donde pueden utilizar a la ciudadanía para obtener sus propios beneficios, en lugar de ser ellos el instrumento de la ciudadanía para el bien común. Creo que ese es de fondo el problema y creo que es un problema grave. A mí me gustaría también considerar que los efectos de lo que sucede en el debate nacional, el desgastante debate nacional que nos está dejando sin líderes y sin cabezas, porque todos los días salimos con la noticia de que uno de los que podíamos creer en él ya no podemos creer en él por X o Y, se esté trasladando también al ámbito estatal. Creo que también va a tener una enorme repercusión lo que suceda en esta contienda nacional y ya comenzaron a moverse las fichas y ver los impactos negativos que va a tener en la contienda estatal. Lo acabamos de ver con un destape al estilo Oliva. No sé, ahí no hay otro nombre, no hay otro nombre, así es. Esto es una mesa libre, así es. No, me refiero porque quise buscar otro porque es el del propio Oliva. Pero es a su estilo, pero donde inconcebiblemente dirigentes aparecen. O sea, esto en cualquier partido democrático sería totalmente cuestionado. Ya me imagino yo que en un destape estuvieran las figuras políticas de gobierno destapando a un candidato y a los panistas nos quejaríamos y diríamos lo que eso significa, pero cuando se trata de lo interno ya no lo permitimos, ¿no? Y Lalo Trujillo, que son figuras que tienen que garantizar. Lamentable que son los encargados de mantener las condiciones de equidad en las contiendas, pero lo más lamentable es lo que viene a futuro. Y en algún momento aquí habíamos platicado de los efectos del Pacto por México y lo que venía. Bueno, parece que la historia se dio, ¿no? Ahorita yo quiero anticipar desde ahorita los efectos que tiene. ¿Qué efecto tiene el que un dirigente estatal que va por la reelección apoye a alguien que va en la dirigencia nacional a cambio de obtener su apoyo para esta reelección? ¿Y qué compromisos hay alrededor? Yo creo que tenemos que tener buena memoria y tener la lista de todos los que estuvieron para que veamos cómo se van a mover las fichas y qué compromiso significa. No se trata de un asunto de yo voy a un evento en forma personal y como militante, se trata de que yo, que tengo una dirigencia, ya sea municipal o estatal, y que tengo una estructura a mi cargo, me aparezco, y más cuando yo estoy aspirando a quedarme con esa estructura otros 3 años. Creo que es lamentable lo que sucedió, qué lástima que así inicie en Guanajuato la contienda nacional y qué lástima que con eso también arranque la contienda estatal. Una contienda que no está convocada. No está convocada, pero ya está jugándose. Sabemos que se está jugando igual en el tema estatal. No tenemos las fechas, pero sabemos este movimiento a qué corresponde. A mí me parece que fue un enorme error tanto de Alfredo Lin como de Lalo Trujillo haber estado allí. Me parece que es un mal mensaje y lo que creo que le estamos diciendo a la ciudadanía es que no aprendimos la lección. Seguimos creyendo que podemos repartirnos los cargos que son de los ciudadanos a partir de un partido político, que seguimos creyendo que la ciudadanía es instrumento del PAN en lugar de que el PAN sea instrumento de la ciudadanía. Me parece un mal mensaje y me parece que el PAN con esto pierde también autoridad moral para señalar cuando venga desde el gobierno de Peña Nieto este tipo de apoyos oficiales a determinados candidatos o delegados. Entonces me parece que hacemos al interior lo que afuera no queremos que nos hagan, pero para nosotros sí resulta válido. Yo sí creo que fue un enorme error, no sé cómo lo van a rectificar o si siquiera lo ven como un error que valga la pena rectificar, pero creo que marca en forma lesiva el inicio de las contiendas, tanto nacional como estatal. O que nos respondan como se está poniendo de moda, tengo para eso y más. El análisis que yo puedo hacer desde afuera, entiendo la parte que a Mayra le imprime, pues, ella es una militante de este partido. Desde afuera yo lo que encuentro es las dirigencias, tanto estatal como la municipal, de ningún partido pueden pronunciarse de esta manera porque ellos tendrán a su cargo la garantía de las condiciones de equidad y de las garantías para los contendientes. Más por el tipo de contienda que será ahora, abierta. Exactamente, entonces a mí sí me parece que haciendo un análisis, simplemente es decir, hay aquí una clara intención. Afuera estábamos platicando Mayra y yo, nos conocemos desde hace muchísimos años y le comentaba que durante el tiempo que yo di clase con los alumnos, cuando hacíamos análisis hacíamos un poquito de teoría política y revisábamos los partidos políticos en México. Bueno, cada partido tenía como sus características, sus orígenes históricos y la razón por la que estaban ubicados cada uno digamos, en un cierto espacio del escenario nacional. Y el Partido de Acción Nacional
tenía, bueno, espero que, porque vamos, a todos los mexicanos nos interesan partidos fuertes, consolidados, con sellos muy característicos. Uno de sus sellos siempre había sido el ser un partido muy democrático. Un partido muy democrático, y hoy pareciera que esto está como desfigurándose. Y el análisis que yo puedo hacer es que estos 12 años en la presidencia dejaron un saldo de intereses lo suficientemente fuertes para que puedan estar pasando por encima de esta característica que era tan visible para los otros actores políticos, quienes militamos en otros partidos, que era su tradición democrática interna, ¿no? Muy bien. Bueno, si quieren aquí lo dejamos. Ya. Nada más preguntarte, Mayra, aquí platicamos Betty y yo el otro día del asunto del viaje de la alcaldesa Bárbara Botello, donde yo señalaba, y bueno, fueron puntos de vista donde no coincidimos, pero respetuosos ambos, que veía más que nada una violación legal, pero me extrañó mucho que el PAN no consideró necesario en la última reunión del ayuntamiento hacer ningún pronunciamiento. ¿Es parte de la crisis? Pues espero yo que no, que estén haciendo un análisis, porque a mí sí me parece que resulta claro que es un regalo indebido y que excede el monto por el cual puedes recibir regalos, obsequios cuando estás en la función pública. A mí, y lo quiero dejar con claridad, me parece que sí tenemos que buscar, además del marco jurídico, el marco ético. Y lo pongo como ejemplo. ¿Qué les parecería que a mí un amigo, estando yo de secretaria de ayuntamiento, me regale una casa? Pero es que yo no tengo ninguna relación, no hay ningún contrato, no me pueden acreditar nada. ¿Qué tan moral o ético hubiera considerado la ciudadanía que yo recibiera bienes o servicios de parte de ciudadanos y que yo lo único que contestara sería, pues acredítenme qué relación tengo? Yo creo que finalmente cuando estás en un cargo público, además de lo jurídico, de cuidar el aspecto jurídico que me parece que se violenta de cualquier forma, creo que también hay una responsabilidad ética muy fuerte y que tenemos que dar ejemplo con lo que decimos, y más cuando nuestro discurso por años fue señalar la corrupción de otros, pero que cuando es en beneficio de uno, pues hasta la justificas y la toleras. Lamento mucho que Acción Nacional no haya sido tan oportuno, pero yo creo que Acción Nacional tiene la oportunidad, a través de sus regidores y a través de incluso de sus diputados, de hacer una revisión de este hecho que puede ser un precedente para todos los alcaldes de todo el estado. ¿Se puede? ¿Se vale recibir regalos? ¿Solo porque no tengo un contrato, lo tengo en nombre de mi hermano? ¿Se vale eso? La señal que se está mandando. Creo que es importante que los diputados también tengan en cuenta los mensajes que le están dando a la ciudadanía acerca de la impunidad y acerca de que el tema legalista está por encima del tema de justicia, del tema de orden y sobre todo el tema del tema ético. Yo creo que es un asunto a revisar. Yo espero que haya sido simple y sencillamente una pausa. Me pareció muy contradictorio no que Alfredo Lin hablara ayer de revocación de mandato, cuando sus regidores ni siquiera se quejan, ni siquiera esbozan la menor queja en el ayuntamiento. Ahora, yo creo que al final lo que sí queda claro es que la configuración del ayuntamiento parece ser que ya está independiente del propio partido, y me parece que también eso es válido. Si los miembros del ayuntamiento no quieren, no ven necesario hacer un posicionamiento, me parece también que eso es legítimo. Lo que no puede ser legítimo es que Acción Nacional deje de hacer su papel solo porque algunos de sus integrantes consideran o tienen una opinión distinta. Yo creo que para eso hay dirigencias y que tienen que asumir el papel con o sin regidores. Pero yo sí creo que el tema incluso ni siquiera es municipal. Yo sí creo que este tema es de fiscalización de los recursos públicos, es estatal y es de los diputados. Entonces, por eso yo estoy creyendo que hay más bien una pausa y un análisis de cómo se va a procesar este hecho en concreto y qué criterios va a emitir el propio Congreso sobre este tipo de regalos y ventajas que se pueden obtener, a lo mejor en términos personales en otro momento, pero cuando estás en un cargo público sí hay limitantes y sí hay cierto recato que habrá que guardar. Yo creo que los regidores pueden mantener su posición muy legítima, y creo que en Acción Nacional los militantes tendrán la opinión acerca del papel de estos regidores. Eso ya se evaluará también en su momento. ¿Y ustedes que se esperaban una agitada sesión de ayuntamiento dijeron, qué fue? Pues no hubo ningún pronunciamiento, como lo platicábamos tú y yo hace 8 días. Esto es un asunto que me parece que tiene que revisarse para evitar que cualquier tipo de ventaja, como dice Mayra, que pueda recibir no solamente los alcaldes,
platicábamos, o sea, Funcionarios. secretarios de primer nivel que van y vienen y que por atender asuntos de trabajo, gobernadores, exactamente, candidatos también mencionabas, ¿no? Entonces, o aspirantes a candidatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues si hay que reformar la ley, pues habrá que hacerlo para evitar que cualquier tipo de ventaja de este tipo, que se convierta en un compromiso. Sí, esto es muy importante, pues habrá que... O que no se den, porque esto de decir, sí lo recibí, pero no es un compromiso, pues es muy subjetivo. A mí esa es la parte que me parece que escapa ya de la lógica y de la... No podemos nosotros calificar la intencionalidad, pero sí el hecho. Y eso es lo que nos corresponde juzgar. Y también como funcionario es lo que te corresponde asumir. Si yo recibo un regalo, pero no me comprometo, eso lo sé yo. Pero la ciudadanía no tiene por qué saberlo. La ciudadanía está sabiendo que yo recibo algo que no debía haber recibido o que cotidianamente no reciben los funcionarios que están en la posición que yo estoy ahora. Entonces creo que eso es lo que tendría que estarse trabajando. Yo espero que de verdad haya una reflexión. Sí los reciben. Hay una reflexión porque al final es para todos. El tema no solamente es para el alcalde o la alcaldesa, el tema es para miembros del ayuntamiento, el tema es para funcionarios. Yo creo que los ciudadanos, cuando vemos que alguien entrega un regalo, un obsequio, una dádiva, un servicio a alguien y que no espera nada a cambio, no lo creemos. Entonces al final el mensaje también de impunidad y de falta de transparencia es el que queda, y lo que queda es desaliento y falta de confianza en la autoridad, que creo que es lo que tendremos también que evitar todos los partidos políticos. Aquí sí no habrá duda, y porque cuando pase en otro municipio gobernado por otro partido político no nos va a gustar que eso suceda. Bien. Bueno, hasta aquí lo dejamos ahora sí. Muchas gracias. Gracias, fue un placer. Mayra, muchas gracias. Esperamos el día de mañana verlo por acá. Esperamos también no tener problemas como el día de hoy. Ya parece que todo se solucionó. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar. Pásela bien.